Bueno, pues hemos estado viendo Mateo, estamos viendo los primeros versículos y vamos a repasar rápidamente lo que ya vimos. Vimos Mateo 1:1, 2, 3 y 4. Hasta el 5 llegamos, ¿verdad? Creo que vimos hasta el 4 a la mitad, o el 4 completo, y luego vimos el 5. Entonces vamos a recordar que dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, ¿no? Que fue hasta donde llegamos, que vimos el pasaje del libro de Ruth, y tenemos ya 3 mujeres que participan dentro de la genealogía, lo cual no era común. O sea, normalmente solamente se mencionaban a los varones, o sea, de quién eran hijo, quién era el papá del papá del papá, y así. Pero aquí en los primeros versículos vimos la promesa hecha a David y hecha a Abraham, que son las 2 promesas más importantes hechas al pueblo de Israel. Y luego vemos que menciona a Tamar, ya estudiamos la parte de Tamar con Judá, ¿no? Toda la estrategia que hizo Tamar. Y ahora vimos también a Rahab y vimos también a Ruth, ¿no? Son las 3 mujeres que hasta ahorita hemos tocado dentro de la genealogía de Jesús. Y bueno, fuimos dando el seguimiento. Lo último que vimos, y vimos que Mateo se apoyaba en los libros del Antiguo Testamento para sacar la genealogía. Entonces, lo último que vimos fue en el libro de Ruth. ¿Se acuerdan al final? Dice en Ruth, en el capítulo 4, y vimos que dice en el versículo del 17, el 18, dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed, este es el padre de Isaí, padre de David, o sea, Obed, el hijo de Ruth, él es el abuelo de David. Dice, estas son las generaciones, que este es el pasaje que toma Mateo. Dice, de Fares, Fares engendró a Esrón, Esrón a Aminadab, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, ¿no? Que es parte de lo que vamos a ver hoy en el versículo 6, ¿no? Que fue donde nos quedamos. Vimos el final del 4, donde dice que de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Y ahora el versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David. ¿Okay? Entonces, como ya vimos al final de Ruth, Isaí engendró a David, pero Obed es el abuelo del rey David, ¿no? Entonces vámonos a, como hemos ido viendo y vamos cronológicamente, pues ya nos salimos del Génesis, ¿verdad? O sea, ya ahorita ya Génesis llega pues, hasta los patriarcas, llega hasta Jacob y sus hermanos, y sus hijos, Judá y sus hermanos, y de ahí ya nos brinca a la época de jueces, que fue el libro de Ruth, y ahora nos va a brincar en la cronología, seguiría el último juez, ¿no? ¿Quién es el último juez? Samuel, ¿ok? Entonces vamos a ir a los libros de Samuel para ver qué habla de este momento. Digamos que en Génesis están muy compactados muchos años, o sea, Génesis abarca desde la creación hasta prácticamente la esclavitud en Egipto del pueblo de Israel. Entonces ahí ya andamos en, pues más o menos por ahí del año 1600, 1700, por ahí más o menos, ¿no? Entonces, son muchos años, o sea, Génesis te abarca pues prácticamente casi 2500 años, un poquito más, casi 3000 años, ¿no? Pero ahorita ya en Ruth y en Samuel, ya Dios empieza a entrar en más detalles, y digamos que primera y segunda de Samuel nos ocupan la vida de Samuel,
Nos ocupan la vida de Saúl y el principio o el arranque de la vida del rey David, ¿no? Todo lo que es el arranque de la vida del rey David hasta que toma el reino, ¿no? Digamos que esas dos partes, ese es el tramo que está comprendido entre primera y segunda de Samuel, ¿no? Samuel, como ahorita comentamos, es el último juez, ¿no? Esta palabra juez, ¿se acuerdan que algún día comentamos qué significaba o de qué estaban hablando? O sea, el libro de jueces representa los jueces que son en Israel. Bien, Elior y Yadira ya llegaron. ¿Qué representa el libro de jueces o quiénes son? Ahí de atrás se oye una voz de la experiencia. Sí, o sea, jueces representan como los héroes de la patria, ¿no? Entonces el libro de jueces obviamente está hablando de la época caótica del pueblo de Israel, pero los jueces son estos héroes, ¿no? Como héroes nacionales, que Dios levanta para sacar a Israel del problema en el que está viviendo en ese momento. Y bueno, la constancia del libro de jueces son dos, ¿no? Una que dice que cada quien hacía lo que bien le parecía y que Dios está levante héroes, ¿no? O jueces para que libren a Israel de las situaciones equivocadas en las que está viviendo, ¿no? Entonces, de eso trata el libro de jueces y el último juez es Samuel, ¿ok? Entonces vámonos a 1 Samuel en el capítulo 16. Vamos a ver qué nos dice ahí. 1 Samuel 16, 1. A ver, Sofía. Dice, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Ok, entonces, aquí en la línea mesiánica no está el primer rey, que es Saúl. ¿Por qué? Dios quitó a Saúl. ¿Y Saúl era de Judá? ¿No? ¿Se acuerdan de qué tribu era Samuel? Digo, Saúl. ¿De qué tribu era Saúl? No. Quedan 11 opciones. Y bueno, 10 porque de Judá no es. ¿De quién era hijo Saúl? Saúl era de la tribu, de la última tribu, del más pequeño. Era de Benjamín. ¿Okay? Entonces, Saúl es el primer rey de Israel. El linaje o la línea real iba a ser Benjamín, pero es desechado por varias cosas que hace Saúl, que aquí no vamos a entrar en esos detalles, pero es desechado y la línea real ahora va a pasar, aquí como Dios le está diciendo a Samuel, ya no llores más por Saúl, a quien desechó fue a mí, no te desechó a ti, y yo ya tengo un nuevo rey, este rey es hijo de Isaí y viven en Belén, ¿no? Entonces, cambia de Benjamín a Judá, ¿no? Porque Isaí, como ya vimos en la línea que veníamos ahorita estudiando en Mateo, es de la tribu de Judá, lo cual ya estaba profetizado desde que muere Jacob. O sea, cuando Jacob va a morir, si nos vamos ahí al libro de Génesis, vámonos a Génesis al final. Al final, el libro de Génesis termina con Jacob orando, ¿no? Entonces, vamos a ver el versículo. Dice el 8, 49, 8. 8, 9 y 10. A ver, Yadira, por favor. 49:8. Judá te alabarán tus hermanos, tu mano delante de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la cual fuiste y comió. Se encorvó, se echó como león, así como el león viejo, ¿quién lo despertará? 10 también. Sí, por favor, el 10 también. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ok. Entonces, aquí habla, Jacob está profetizando
que todos los hermanos se inclinarían ante Judá, que Judá sería el legislador, ¿no? El que estuviera dirigiendo, legislando, dando las leyes, el que estuviera al frente. Y dice que no va a ser quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Silo aquí es una palabra que representa al Mesías. ¿Okay? Entonces, esto es bien chistoso, porque esto solamente, bueno, chistoso, esto sucede más o menos como por el año 20 de nuestra era, donde al Sanedrín le quitan toda la autoridad e Israel ya no puede gobernarse por sí mismo ni nada. O sea, Roma le quita todos los derechos. Por eso cuando dicen que ellos no pueden dar muerte, ¿no? Cuando van con Herodes y con Pilato y le dicen es que nosotros no podemos dar muerte, es porque ellos ya se les había quitado toda autoridad. O sea, ya dependían de la autoridad de Roma, ¿sí? Entonces, o sea, muchos decían, ya se nos quitó la autoridad y no se cumplió esta profecía, ¿no? Pero Jesús ya había nacido y Jesús andaba en Nazaret ya construyendo casas, ¿no? Con su papá. Y no sabían que el Mesías ya había nacido, ¿no? Que había nacido 20 y tantos años antes en Belén, ¿no? Porque eso más o menos sucede por ahí del año 20. Bueno, entonces esto le dice Dios a Samuel, y entonces Samuel lo que va a hacer, vámonos ahí al capítulo 17 de 1 de Samuel, al versículo 12. A ver, Elior, 1 de Samuel 17, 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Ok, entonces, este era el perfil, Belén Efrata, efrateo, no porque había algunas, por lo menos otra ciudad dentro de Israel que se llamaba Belén, pero no era Belén Efrata, o sea, estaba dentro de la zona efratea. Entonces, aquí vivía Isaí. Isaí tenía cierta reputación delante del pueblo, ¿no? O sea, era un hombre de edad. Dice que tenía 8 hijos. David, ¿cuál era? El más chico. Sí, David era el más chico y no le hacían caso. O sea, a veces pasa con los hermanos más chicos que ahí anda el chiquito, ahí anda y nadie le hace caso, ¿no? Todos pelan a los grandes. Y a David no lo pelaba mucho su papá Isaí, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a entrar a ese detalle ahorita, pero lo que sí tenemos que tener claro es que él estaba en Belén Efrata. Y ahora vámonos a 2 de Samuel, el 12, 24, porque ahora vamos a checar el versículo que sigue en Mateo. Vamos a leer primero el Mateo, el que sigue, que dice, Isaí engendró al rey David, dice, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Esta es la 4ª mujer que aparece dentro de la genealogía. Entonces, aquí en 2 de Samuel 12, 24, vamos a ver qué dice. Si lo lees, hijo, por favor. 12, 24. Uh-huh. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Ok, entonces de Betsabé, que era la mujer de Urías, que bueno, David adultera con ella, ¿no? Y manda matar a Urías. Finalmente la recibe en el palacio, la toma por mujer, el primer hijo muere, pero después de ella engendra a Salomón, Salomón que significa pacífico, ¿no? De hecho es Salmón o Gedidías, que significa pacífico, y de aquí va a seguir el linaje del rey de reyes, ¿no? Que es Salomón. Entonces nos dice que el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Vámonos ahora sí a Primera de Crónicas 3:10. Ahora yo les traje los pasajes porque estaban más complicados, pero la siguiente vez vamos a buscarlos. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 10. Porque aquí nos dice
en el versículo 7 de Mateo que Salomón engendra a Roboam, y Roboam a Abías, y Abías a Asa. Ese sería nuestro versículo 7. Entonces vamos a ver, Mateo lo saca, si lo lees, Jair, Primera de Crónicas 3:10. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo de Asa, cuyo hijo fue Josafat. Aquí la redacción está como al revés, ¿no? O sea, la ponen así como, y el que fue este hijo también fue hijo de este. Y no pone así como en una redacción diferente, pero es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, aquí lo importante que veamos, o la idea que tenemos aquí, que quiero que veamos, es cómo siempre los escritos se van apoyando en los escritos anteriores. O sea, todo esto que Mateo está poniendo para Israel ya es historia, o sea, está dentro del conocimiento general de las personas. Y cada persona que en ese momento en Israel o en Judá, porque estamos hablando del tiempo de Mateo, pues es Judá, y que habían logrado después del exilio regresar con su certificado de nacimiento, o sea que sí podían comprobar su ascendencia, ¿no? Eso cuando lean en Esdras y en Nehemías van a ver que de los que regresan unos sí pueden comprobar su ascendencia y otros no la pueden comprobar, o sea, otros se pierden. Pero de los que sí la podían comprobar estaban los ancestros de Jesús. Está toda la línea establecida desde Génesis, luego pasa por Jueces, luego se nos va a Samuel y luego ya está en Reyes y Crónicas, ¿no? Que Reyes y Crónicas pues van paralelos, son como los evangelios, ¿no? Te muestran la misma escena pero con diferente ángulo de enseñanza. Y nos va a ir dando Mateo toda esta clave de cómo van naciendo, ¿no? De quién nace. Pero, y eso lo vamos a ver en el siguiente estudio, ahora que se metan a leer, que la tarea de ahora va a ser, léanse todo la genealogía de Jesús, a leerla completa hasta el versículo 17, y chéquenlo contra las genealogías que están, o sea, cómo van las genealogías en Reyes y en Crónicas. Sí, ahorita ya vimos el arranque en Samuel y en Reyes y en Crónicas, ¿ok? Mateo lo está sacando de ahí, o sea, Mateo, pues Jesús, si traía su certificado, seguramente en ese momento se lo pasaron y Mateo lo pudo corroborar, ¿no? Porque pues, Mateo era alguien que trabajaba dentro de la administración del gobierno, entonces pudo corroborar las cosas que decían en el documento de Jesús con lo que históricamente estaba escrito en los libros de la Torá, ¿no? Obviamente los judíos de aquel entonces pues, no le dicen Antiguo Testamento, ¿verdad? Sino le dicen el pacto o la Torá, ¿no? Los escritos. Entonces, ahí está todo y va avanzando. Les advierto que va a haber detalles que van a decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Entonces, necesito, o la idea es que ustedes, la siguiente semana, traigan el input. Oye, yo encontré en esta genealogía estas referencias, pero... y a ver qué me dice, ¿ok? A ver qué encuentran dentro de los escritos, qué fue lo que pasó entre el versículo 7, ¿no? El versículo 7, o ya el 8, que bueno, ahorita leímos hasta el 7, pero bueno, vamos a arrancar desde el 8 al 17. O sea, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O sea, en 10 versículos vamos a ver Mateo qué nos está enseñando o qué nos está diciendo en la genealogía de Jesús. ¿Sale? Para que ustedes me digan, oye, pues si Mateo está diciendo esto, pero Reyes está diciendo esto, pero Crónicas está diciendo esto, que básicamente es donde van a trabajar, ¿ok? Entonces, para que lo preparen ustedes en la semana y el siguiente estudio, quiero que me digan sus conclusiones, lo que encontraron, si encontraron coincidencias o concordancias, seguramente, o si encontraron alguna diferencia, ¿por qué creen que sea esa diferencia dentro del escrito? Siendo que Mateo se está basando, como ya vimos, ahorita desde Abraham hasta Salomón, bueno, y Roboam, que ya entramos con Roboam también, conforme a todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿ok? Esa va a ser, digamos, nuestra
nuestra tarea de la semana para que ustedes se den el tiempo y analicen estos 10 versículos contra lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que básicamente va a ser Reyes y Crónicas, ¿no? Tanto Primera y Segunda de Reyes como Primera y Segunda de Crónicas. Quiero que hagan sus apuntes y hagan sus detalles para que ustedes mismos vayan sacando sus conclusiones y digan, ok, entonces Mateo hizo esto. ¿Por qué lo hizo? O, ¿por qué creen? O, ¿sabes qué? No entiendo nada y no sé por qué pasó esto, ¿no? Porque puede pasar también, se vale. Para eso es el estudio, ¿vale? Entonces, ¿está claro? Versículo 8 al 17 de Mateo 1, lo vamos a comparar versus lo que está diciendo y lo que está en Primera y Segunda de Reyes y en Primera y Segunda de Crónicas. A lo mejor los puede remitir a algún otro libro, ¿no? Podría ser que también hubiera algo con Isaías, o podría ser que hubiera algo con alguno de los profetas menores. Entonces, pueden también a lo mejor hay algún otro libro que los refiera a esto, o, pues sí, básicamente alguno de los profetas menores, Isaías. Lo demás, bueno, pues los demás, Eclesiastés y todos esos, pues son de Salomón. Salomón ya ahorita ya lo vimos, Salomón está claro de quién es hijo y hacia dónde va. Y algo que se pueden apoyar también, van a investigar en qué momento se cruza la genealogía de José con la de María. O sea, comparen la genealogía de José y de María. Ya vimos que la de Mateo es la de José. Y les dije que en el capítulo 3 de Lucas está la genealogía de María, ¿no? Y que veíamos que Jesús tenía acceso al trono o derecho al trono por parte de papá y por parte de mamá, porque ambos eran hijos del rey David, ¿no? Y que María van a ver que es hija de Natán, que es hermano de Salomón. Natán también es hijo de Betsabe y de David. O sea, esos son hermanos completos, ¿no? Que David tenía muchos problemas y tenía muchas esposas y tenía muchos hijos, pero Salomón y Natán sí son hermanos 100%, ¿no? Entonces, chéquenme las genealogías contra el Antiguo Testamento y entre ellas a ver qué encuentran, si se cruzan o no se cruzan en algún momento las genealogías, ¿ok? ¿Sale? Bueno, ¿dudas de esto que vimos hoy? ¿Dudas de su tarea? ¿No? Ok, bueno. Entonces, pues vamos a orar para dar gracias. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo y la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Te pedimos que tú nos des gracia en esta semana que estamos terminando y la que viene, Señor, para las actividades que tú tienes planeados para nosotros, Señor, tanto en el trabajo como en las cuestiones que hacemos, Señor. Y te pedimos también para que tú pues nos des gracia con las personas para compartir, Señor, y nos edifiques, Señor, con tu palabra a través de la semana. También te pedimos por el estudio de hoy para que tú lo bendigas. Te hagas comer a Ricardo y a todos los que vamos a asistir. Y te lo pedimos, Padre, confiando en tu amor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.